desde la adolescencia estuve muy vinculado a la música y desde joven he estado tocando también, ¿no? Una vez que aprendí a tocar guitarra empecé a tocar con los amigos en el barrio, después con otras personas que he ido conociendo también, ¿no? Después entré a la universidad a estudiar administración, ¿no? Que era algo que también me gustaba, ¿no? Siempre me ha gustado la organización, la administración, ¿no? Pero el gusto por la música no estaba todavía tan definido como para poder estudiarla como carrera, ¿no? Entonces, bueno, entré a administración, pero ya estando en la mitad de la carrera, ya sentí que la música era una vocación principal, ¿no? Entonces empecé a estudiar, no dejé la universidad, pero empecé a estudiar música de manera particular con unos profesores, ¿no? Y después que acabé la universidad, que acabé administración, fue que postulé a una universidad en Boston para ir a estudiar, ¿no? Un poco más de guitarra, un poco más de jazz. Entonces, terminada la universidad, después de un periodo de tiempo que preparé todo para viajar, ya a ese entonces yo ya estaba tocando en grupo, ya había tocado en varios grupos, ¿no? La guitarra eléctrica, tocaba la primera, a veces la segunda, pero más tocaba la primera guitarra. Y entonces cuando salió lo del viaje, ya dejé todos los grupos, el grupo en el que estaba en ese entonces, ¿no? Y fui, ¿no? Me fui a Boston a estudiar jazz, ¿no? Ya para ese entonces también me había comenzado a interesar la música oriental, ¿no? Especialmente la música de la India, ¿no? Y por el sonido que tenía, ¿no? Esos sonidos especiales. Y bueno, estando ahí en Boston estudiando, me sucedió un accidente acústico, estando en el estudio de grabación. En un estudio de grabación una persona que conocí en su casa, estuvimos probando unos temas y teniendo los audífonos colocados, sucedió un mal contacto, parece, en los controles de la consola y se produjo un pitillo agudo y fuerte que salió por ambos cascos, ¿no? Ambos audífonos, y el impacto fue bien fuerte, ¿no? Tuve que sacarme los audífonos en el momento porque lo sentí fuertísimo. Después, bueno, me los puse otra vez y seguimos la sesión, ¿no? Pero ya los días siguientes comenzaron a aparecer los síntomas, ¿no? El primero del zumbido a los oídos, el tinnitus que se llama, ¿no? Y en un oído, después a la semana siguiente en el otro. Y después también empezó a manifestarse la sensibilidad auditiva. Y todo lo escuchaba muy fuerte. Y en algunos casos me generaba dolor a los oídos también. Entonces me hice evaluar por una especialista y me dijo que tenía hiperacusia. Hiperacusia es hipersensibilidad a los sonidos. Entonces me recomendó usar tapones, cuidarme, hasta ver qué pudiera pasar. Entonces, ante esa dificultad, ya no podía continuar con las clases, al menos por un tiempo. Entonces me regresé acá al Perú hasta ver de recuperarme, ¿no? Pero continué con mi actividad, retomé mi actividad musical, fundé una asociación cultural donde se empezó a dictar clases, ¿no? Clases de música. Y comencé también a meterme más en el campo de la música oriental. El primer evento que se organizó fue uno sobre música griega. Después vinieron otros, ¿no? Otros eventos que se presentaron. Un concierto de música del mundo que presenté en el 97. Fue un concierto que abarcaba varios países en el mismo concierto, ¿no? En el mismo evento, porque era un evento que se hizo en 7 fechas, ¿no?
Y así comencé las actividades en ese campo de la música oriental. Y después, al poco tiempo, comencé a dictar un seminario en la Universidad Católica, en el Centro de Estudios Orientales de la universidad. Y enseñando los aspectos principales de las distintas tradiciones que hay en Asia, ¿no? Las tradiciones musicales. En el 2006, que tuve otro accidente acústico inesperado, esta hiperacusia otra vez hizo su aparición, y esta vez de manera más severa. Eso fue el 2006. Y entonces, en ese momento me generó una imposibilidad para poder hacer ninguna actividad, ¿no? Hasta mi propia voz me resultó molesta y hasta dolorosa, ¿no? Entonces tuve que dejar todo y aislarme, ¿no? Aislarme en mi casa y sin poder salir, ¿no? Sin poder hacer ninguna actividad pública ni social. Y fue tan severo que tuve que estar así durante varios años, ¿no? Varios años hasta que me pudiera pasar. Fueron años de estar en encierro, ¿no? Y casi incomunicado. Entonces, en esta época fue que aproveché para investigar sobre esta enfermedad, pero también sobre el tinnitus. Estando en el encierro, empecé a notar que el tinnitus se había agudizado bastante, ¿no? Habían aparecido más de un sonido a la vez en los oídos, ¿no? Y a una intensidad bien fuerte. Y diferenciado en algunos casos los sonidos del oído derecho con los sonidos del oído izquierdo. Entonces era una cosa terrible, ¿no? Era bien desesperante estar con todos esos sonidos constantes. Resultado de estos años de investigación, escribí un libro titulado El Santo Zumbido, que lo publiqué a través de la plataforma de Amazon. Es un libro que está disponible ahorita y donde describo justamente toda esta experiencia con el tinnitus, ¿no? Cómo es que comenzó y después cómo es que lo interpreté, ¿no? Bueno, después de ya algunos años, después de este encierro, me mudé a otra zona, acá en Lima, mucho más tranquila en la que estaba, y ahí empecé a recuperarme, ¿no? Empecé a recuperarme poco a poco. El tinnitus fue disminuyendo su intensidad y la hiperacusia también fue bajando un poco también, ¿no? Así han pasado los años, he podido retomar poco a poco mis actividades musicales, sobre todo las docentes, ¿no? Comencé a enseñar otra vez de manera pública, comencé a enseñar en la municipalidad de Surco, que es al distrito donde me mudé, y también me reintegré a la universidad otra vez, ¿no? Y bueno, pues espero que la hiperacusia vaya disminuyendo cada vez más, aunque este problema de la hiperacusia no tiene cura en la actualidad, ¿no? O sea, no es que vaya a desaparecer, salvo que aparezca algún tratamiento efectivo para desaparecerla, ¿no? Pero hasta ahora no hay, ¿no? Lo que se tiene que hacer es cuidarse siempre para que no haya una recaída. Y bueno, lo que podría decirles en relación a toda esta experiencia que he tenido
a lo largo de los años es que si bien hay enfermedades que pueden ser incurables, puede haber la posibilidad siempre de que el organismo responda, ¿no? Responda y que se recupere, porque el organismo tiene una gran capacidad de recuperación, pero mucho hace también cómo es que uno se relaciona con la enfermedad, ¿no? Si uno lo toma de una manera negativa, es probable que la enfermedad nos termine derrumbando, ¿no? Pero si uno se vincula con la enfermedad de una manera más positiva, es posible de que uno pueda retomar su vida, ¿no? Retomar sus actividades. Como decía Oliver Sacks, un neurólogo muy reconocido que ya falleció. Él decía que lo importante es ver cómo es que uno puede salir adelante o uno puede reformularse teniendo una enfermedad incurable, ¿no? Y esa forma de relacionarse o de replantear la vida a partir de una condición es como la manera en como uno puede llegar a vivir plenamente también, ¿no? Y también que no hace hincapié tanto en lo que uno no puede hacer, sino en lo que uno puede hacer, ¿no? Teniendo la discapacidad y a veces gracias a esa discapacidad. Hay discapacidades que curiosamente hacen que la persona desarrolle habilidades que difícilmente la puede hacer una persona que no tiene la discapacidad. Entonces hay todo un replanteamiento de la condición de la persona que puede llevar a adquirir habilidades inusuales, ¿no? Habilidades extraordinarias incluso en algunos casos, ¿no? Quería mencionarles que no hay que desanimarse con los problemas de salud o con las limitaciones que uno pueda tener. He podido retomar mis actividades aún teniendo hiperacusia y tinnitus, y solo es cuestión de tener paciencia y no desanimarse, porque el organismo, el cuerpo responde si es que uno toma los cuidados necesarios. A veces toma tiempo, pero igual el organismo se recupera, ¿no? Tiene gran capacidad de recuperación, y es cuestión también de la actitud que uno tenga, ¿no? Ante cualquier problema de salud como ¿no? Que tener una actitud positiva y una actitud de reformular lo que uno pueda hacer y que uno pueda estar en capacidad de hacer. Siempre hay cosas que se pueden hacer estando en una condición, ¿no? Entonces, nada más y ánimo ante todo.